Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a abordar un tema que para muchos es evidentemente un milagro, para otros es una farsa, para otros es simple y llanamente las consecuencias de un proceso natural fisiológico dentro de algunas condiciones geográficas especiales que tienen que ver con clima, humedad y cosas por el estilo. Pero ya sabrán de qué se trata. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que para muchos es un proceso natural, para otros es un milagro, para otros es simplemente farsa o producto de una fe crédula sin ningún fundamento. Sea como fuere, es un misterio. Pues bien, estamos hablando de los cadáveres incorruptos, de la incorruptibilidad de algunos cadáveres asociados con la religión. Aunque no necesariamente tiene que ser así, porque hubo incorruptos que fueron, por el contrario, unos tipos que bueno, que eran considerados de los malos de la historia. Por ejemplo, hablo de Enrique IV, rey de Francia. A Enrique IV, por ahí en 1793, lo exhumaron y estaba incorrupto, completamente incorrupto, Enrique IV. Y resulta que este rey fue uno de los más criticados en, en, en la historia, porque además era una veleta en función de la religión. Fue católico, luego se volvió protestante, luego volvió a ser católico, y a él inclusive se le debe una frase que es muy famosa. Él alguna vez, cuando volvió a la religión católica, que era una condición sine qua non para poder acceder al trono francés, después de que había peleado en el otro bando, en el de los hugonotes, es decir, el de los protestantes, vino y se volvió católico y le preguntaron: hey, Su Majestad, ¿cómo puede usted explicar esto? Que ahora se vuelva católico de nuevo. Y él le respondió: no, es que París bien vale una misa. Así de sencillo. Pues bien, el cadáver de este señor, cuando lo abrieron, su ataúd en 1793, estaba completamente incorrupto. Por lo tanto, este fenómeno no se circunscribe específicamente a personas que se hayan distinguido por su santidad o que por sus méritos estén consideradas para ser elevadas a los altares en la categoría de santos. Pero la gran mayoría de ellos sí tienen que ver con esto. No obstante, siguiendo con esta línea para que vean las dos aristas de este fenómeno, en 1534 los monjes capuchinos en Palermo, Italia, abrieron un cementerio dentro del mismo monasterio para enterrar a sus hermanos de comunidad. Y después de hacer preparativos básicos para que no se corrompieran mientras se realizaban funerales y demás, les hacían alguna especie de embalsamamiento muy básico, muy primario. Pero resulta que ellos empezaron a notar con el tiempo que los cadáveres permanecían en excelente estado, casi que incorruptos. E inclusive muchos de los ricos del pueblo apenas conocieron este fenómeno, les decían: hey, sométanme a ese proceso y déjenme que me entierren allá porque yo quiero ser incorrupto como los demás. Naturalmente que de ahí a incorruptos hay un paso muy grande, porque estos, si bien es cierto, se conservaban en relativas buenas condiciones. No menos cierto es que era la piel apergaminada, tal vez pegada a los huesos de la cara, hundida, como un esqueleto simplemente con piel. Por lo tanto, inclusive llegó la iglesia en un momento dado y les prohibió que siguieran enterrando gente allí, porque ya se estaba asumiendo que todo lo que ocurría con ellos eran signos de santidad y que todos los que iban allí eran santos. Y eso no es cierto. Pero muchos otros, sí, indiscutiblemente tiene que haber algo de fondo como para decir que es un milagro. Voy a mencionar varios. Empiezo por quizás uno de los más célebres, que aún hoy se puede ver incorrupto. Un monje que pertenecía al rito oriental de la Iglesia Católica, un libanés, llamado Charbel Makhlouf Adid Abuna.
Él había nacido en 1828 y a los 26, 27 años entró a un monasterio, a un monasterio católico del rito oriental. A los 4 años lo ordenaron sacerdote. Él, un hombre supremamente piadoso, respetado, reconocido por la comunidad, hacía milagros, detenía, por ejemplo, plagas de invasiones, una plaga que era una invasión de langostas, eh, hacía brotar agua donde los pastores la necesitaban. Iban enfermos y los curaba. Un tipo que en vida, como afirman las fuentes religiosas, vivía en olor de santidad. Pues bien, él murió en 1898. Y como se acostumbra en estas comunidades de monjes, simplemente el cuerpo no lo meten dentro de ningún féretro ni nada, sino lo visten con su hábito y lo tiran a una, digámoslo, o a la tierra o a una bóveda. En este caso, a él lo pusieron en tierra. Y resulta que pasado el tiempo, hubo una época de torrenciales aguaceros que inundó prácticamente el cementerio en donde él estaba enterrado. Se acordaron de él y dijeron, pero además porque ya era un lugar de peregrinación su tumba. Y como santuario debían preservar el objeto del culto de ese santuario. Entonces fueron y sacaron el cadáver de Charbel Macluf, el monje. Y cuando lo sacaron, estaba completamente cubierto de barro, completamente. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Lo lavaron y su hábito estaba hecho jirones, pero él estaba intacto. Una vez que lo lavaron, tenía la piel tan supremamente tersa, las facciones tan perfectas como si se acabara de morir. Y estamos hablando de 1927. Había muerto en 1828 y esto ocurrió en 1927. Lo lavaron, lo limpiaron muy bien, lo depositaron en un catafalco pues, que fuera consecuente con las características de este, que ya se le consideraba un santo, y mucho más después de este proceso. Lo metieron allí y él tenía las facciones frescas, los brazos y los músculos, que se le podían tomar los músculos, y eran músculos flexibles, y la piel tersa, inclusive las coyunturas, podía doblarse el cuerpo, podrían doblarse las rodillas, las manos, los brazos, se veía perfecto. En 1927, Charbel Macluf Adis Abouna, así se llamaba, este que hoy es considerado santo, tanto para los católicos como para los ortodoxos y aún para los musulmanes. A este libanés van allá a su santuario y lo veneran. Pues la cuestión es que, pasado un tiempo, ellos notaron que de la tumba de él, bueno, resulta que dadas estas condiciones, como, digamos lo que una dispensa especial, permitieron exhibir su cadáver para que todo el pueblo fuera a venerarlo. Ahí comenzó una rapiña. El uno le arrancaba una uña, el otro le arrancaba un diente, el otro le arrancaba una pestaña, el otro le arrancaba pelo. Llegó un momento en que prácticamente lo estaban desfigurando y tuvieron que tomar medidas y volver a guardarlo en una urna ya de cristal. Y luego, ante el morbo de la gente, prefirieron no exhibirlo más al público y lo llevaron a la tumba. Pero al cabo de algún tiempo, imagínense ustedes que de la tumba empezó a exudar como un líquido ceroso que iba impregnando la pared de la tumba e inclusive ese líquido manaba por el piso. Y fueron a ver, y en efecto, al sacarlo, él estaba en perfectas condiciones, su cuerpo con una humedad normal, lo mismo que la vez anterior, estamos hablando de 1952. Y resulta que, aparte de eso, de que tenía la piel, todas las facciones tersas, suaves, la musculatura perfecta, flexibilidad en las coyunturas, pues resulta que él estaba flotando en un líquido que se emanaba de él mismo. Entonces, no digamos lo que lo tapaba, pero sí un líquido sobre el cual prácticamente estaba su cuerpo, en 1952.
Sin embargo, ahí no paraba el fenómeno, sino que al abrirlo, el sitio fue inundado por una fragancia exquisita, un perfume muy delicado y muy sutil que emanaba justamente de su tumba y de él mismo. Pues durante algún tiempo lo tuvieron a prudencial distancia para que la gente pudiera ir a venerarlo. Volvieron y lo taparon, pero al tiempo seguía emanando estos efluvios, tanto como aroma, como perfume, como también el líquido ceroso. Por allá en 1956, por X o Y circunstancia, volvieron a abrir su tumba y en efecto estaba exactamente en las mismas condiciones. Hoy, ya en el siglo XXI, todavía en el santuario donde tienen a Charbel Macluf, todavía se dan estas condiciones específicas. Imagínense ustedes, se dan perfectamente, exactamente igual que desde 1898 cuando murió, desde 1927 cuando se abrió por primera vez su tumba y de ahí en adelante estos otros procesos. Charbel Macluf Adid Abuna. Ese es uno de los, yo diría que el más, en la actualidad, el más importante de aquellos santos que, que tienen el cadáver incorrupto. Pero aparte de él, pues ha habido muchos, y muchos que a la hora de la verdad, por más que se quiera tratar de desvirtuarlo, las condiciones están dadas. Como decíamos al principio y expuse primero al principio, aquellos que no tienen nada que ver con la santidad y que probablemente en el caso de los monjes capuchinos de Palermo estaban dadas unas condiciones de humedad específicas, de circulación del viento, condiciones geográficas, tal vez las características de la tierra, probablemente con mucha parte caliza y por lo tanto eso podría preservar los cuerpos, que es lo que han dicho quienes han estudiado ese cementerio que hoy es una atracción pública en Palermo. Si usted va a Italia y va a Palermo, puede ir a ese cementerio. Allá puede ver todos estos cadáveres. A decir de ellos incorruptos, pero que de incorruptos no tienen nada. Entonces, dadas las condiciones de tierra y demás, es probable que ese fenómeno se haya dado. Pero en este otro caso, definitivamente algo tiene que haber de fondo. Y voy a mencionar otros casos, como por ejemplo el de Andrés Bobola, un mártir que fue torturado y muerto en 1657. Lo torturaron y lo mataron. Y lo dejaron colgado varios días. Al cabo de esos días, sus seguidores se apiadaron de él y pudieron obtener permiso para bajarlo. Llevaron y le dieron piadosa sepultura. Muchos años después, por X o Y circunstancias, abrieron su tumba y aún Andrés Bobola, este mártir, exhibía las heridas que le habían causado durante la tortura. Las heridas estaban abiertas y frescas, como si se las acabaran de infligir. Abiertas las heridas. El cuerpo flexible, las coyunturas podrían doblarse, los músculos perfectos. Y aunque la cara tumefacta por la tortura a la que fue sometido por los golpes, tenía signos de incorruptibilidad. Es decir, él, a pesar de todo eso, era un cadáver incorrupto, en el que se evidenciaban todas estas cosas a las que había sido sometida. Y es quizás el mártir que se tiene más a la mano para conocer la sevicia y la crueldad con la que martirizaban a aquellos que defendían la fe cristiana. En este se ven todas las heridas. Se ve la cara tumefacta, es decir, llena de hinchazones, los ojos semihundidos, aún esa, digámoslo, aureola morada que circunda pues uno de sus ojos. Todavía se puede ver así, pero él está incorrupto. Y para más asombro, de su cuerpo emana un perfume que prácticamente
permea todo su entorno, todo su santuario, a donde lo tienen. Ahí se huele y es un perfume que viene directamente de él. Este fue el caso de Andrés Bobola, muerto en 1657. Y en 1835 la Iglesia reconoció, aparte del proceso de canonización, reconoció que este era uno de los fundamentos para considerarlo elegible a la condición de santo, justamente esa incorruptibilidad. Pero tenemos también el caso de Sor Magdalena Sofía Barat, que luego de muerta, al tiempo, iban a pasarla de una cripta a otra y encontraron sus ropas completamente deshechas. Y ella absolutamente intacta. Lo que digo, cuando hablamos del cementerio de los capuchinos, de pronto se ven pieles apergaminadas, eh, miembros rígidos característicos de la momificación, pero en este caso son miembros flexibles que se pueden doblar, tanto brazos como piernas, la piel tersa, y es el caso de Santa Magdalena María Magdalena Pazzi, y las ropas de ella deshecha, pero ella incorrupta completamente y emanando un perfume exquisito. Algo parecido le ocurrió a Magdalena Sofía Barat. Magdalena Sofía Barat es otro tipo, es decir, es otra monja que más o menos le ocurrió lo mismo que a Santa María Magdalena Pazzi. Resulta que esta Magdalena Sofía Barat, también de su tumba, luego de ser sacada para ser llevada a otro lado, también emanaba un perfume exquisito y ella completamente incorrupta, con la piel tersa, como ha ocurrido en los casos anteriores, con los músculos que se pueden tocar, que no están resecos, que no están secos, sino que musculatura que todavía, al parecer, tiene vida. Magdalena Sofía Barat. Luego tenemos que hablar de Santa Catalina de Bolonia. A ella le ocurre exactamente lo mismo. Santa Catalina de Bolonia. Ella continúa en un santuario en el que al entrar lo primero que se siente son esas emanaciones de ese perfume tan exquisito, con un olor especial. Lo interesante de todo es que en todos estos casos los perfumes huelen diferente, no pertenecen a un mismo tipo ni a un mismo aroma, son distintos. Y es el caso de Santa Catalina de Bolonia. Y otro tanto le ocurrió a Agnes de Montepulciano, otra monja, que en vida fue una mujer de hábitos, diríamos, de santidad evidentes, que, sobre los cuales no había discusión, sobre su piedad, su forma de actuar y su forma de ser, y que entre otras cosas también, en vida, ella hacía milagros. Bueno, no digamos que ella hacía milagros, sino que a través de ellas ocurrían milagros. Esta Agnes de Montepulciano. Y así como ni qué decir de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila también es un cuerpo incorrupto. Ya hace mucho tiempo que estos cadáveres no los dejan ver, porque esto a la hora de la verdad también genera una especie de morbo que va más allá de la piedad o de la fe, simplemente es algo que produce morbo. Entonces, Santa Teresa de Ávila, San Pascual Bailón, otro de esos santos confesores, un sacerdote que era un tipo relativamente ignorante, no era un tipo brillante como ocurre con muchos santos, sino que este era un gran confesor. Y San Pascual Bailón además podía levitar y demás. También está incorrupto. Y también de su cuerpo se emanan perfumes. Julie Billiard también ocurre con esta santa, otro tanto. Y con otro monje que está en trance de ser considerado beato, es Hugh de Lincoln, que también le ocurre exactamente lo mismo. Otro tanto sucede con la Madre María de Jesús, que era compañera de Santa Teresa de Ávila. Y esta, aparte de estar incorrupta, exhala un perfume con olor particularmente a rosas. Pues bien, este catálogo de estas personas
sorprenden porque, si bien es cierto, aquellas otras, como el caso del cementerio capuchino, puede obedecer a condiciones del suelo, como decíamos. En estos casos, el suelo, ¿qué tanto puede incidir? Las condiciones climáticas, ¿qué tanto pueden incidir? Si recuerdan lo que conté de Malouf, de Charbel Malouf, lo habían tirado a la tierra. Y cuando se inundó esta tierra, lo sacaron, estaba completamente envuelto en barro, él físicamente. No tenía ningún cajón, no tenía ninguna protección. Y sin embargo está incorrupto todavía. Entonces, las condiciones geográficas o del terreno nada tienen que ver. De estos santos, cuyas vidas son incuestionables, a la luz de los estudiosos de los procesos de canonización, son vidas ejemplares, están incorruptos. Y por lo tanto, si bien es cierto, no es determinante su condición de incorrupto para ser elevado a los altares, sí es algo que de alguna manera tiene que ser incidente. Pero más allá de eso mismo, del hecho físico mismo, es lo que hay alrededor con sus emanaciones. Todos tienen como característica que exhalan un perfume, que siempre son de distintos aromas dependiendo de quién sea, pero son perfumes al final de cuentas. Y que obviamente para los feligreses esto cuenta muchísimo. Y muchos de ellos todavía están en santuarios a los que se puede ir, tanto al de Malouf como el de Montepulciano, como el de Santa Sofía, Magdalena Sofía Barat y otras tantas. Quería contarles sobre este fenómeno, que si se mira desde una perspectiva es un fenómeno natural, pero si se observa desde el otro lado, necesariamente es algo sobrenatural. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que tener de fondo. Llámese milagro o no milagro, pero sí tiene uno que aceptar que definitivamente se sale del molde, que no es normal. Pero esto lo juzgan ustedes y pueden investigar por su lado a ver hasta tanto uno u otro criterio imperan sobre el otro. Ahí les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Por ahora dejamos esta historia aquí y los invito para nuestro próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.